de Barrientos y Said Mera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. Muchas gracias, invitado de lujo, ya decíamos la estrella del canal, por fin. No, al contrario, honrándonos en Mesa Central. Bueno, vimos hoy una decisión de Banxico anunciada por los economistas, no por los traders. Ellos tenían una visión, digamos, más dividida. ¿Cuál es la primera lectura que dan? ¿Qué es lo que destacarías pues, de este comunicado y de esta decisión? La decisión estuvo en línea con lo que se esperaba. Como dices, creo que había un amplio consenso entre los analistas de que no iba a mover la tasa de interés Banco de México. Sin embargo, sí hay un cambio en el tono del mensaje, ¿no? Me parece que sorprende que el Banco de México llame que estos choques inflacionarios que estamos viendo en los últimos meses sean de naturaleza temporal, con lo cual pues está desestimando un riesgo elevado por la parte de inflación. Y el otro tema importante es el riesgo, o reconoce más bien, la debilidad del crecimiento de la economía. De hecho, es una de las razones por las cuales decide no mover la tasa de interés. Entonces, Banco de México reconoce que hay una debilidad del crecimiento y, por otro lado, que las presiones sobre la inflación son de carácter temporal, lo cual llama la atención porque el objetivo, la meta del Banco de México, su mandato por disposición constitucional es el combate a la inflación, no el crecimiento. Entonces algunos analistas sí están señalando esto. Banco de México muestra preocupación por el crecimiento, no tanto por la inflación, y deja pasar la oportunidad de mandar una señal de contundencia al mercado por los riesgos que estamos experimentando en la parte de inflación, pensando que no se han agotado las presiones inflacionarias. Ya, correcto. Es como cuando decían las mamás, ese tonito no me gusta, digamos, del Banco de México, pues hoy así, creo que bien como decía Víctor, el tono del comunicado de política monetaria me parece que es de lo que más sobresale, aunque también sí el tema de la economía, sobre todo este sesgo pesimista que muestra el comunicado, es decir, nuestro rango está en 2-3%, pero creemos que más bien el crecimiento estará hacia la parte baja del rango, es decir, más cercano al 2% que al techo, lo cual también me parece que hace prever un recorte en el rango de pronóstico del Banco de México en su siguiente informe trimestral de inflación, ¿no? Claro. Yo podría decir, Víctor, Abraham, que pues bienvenido a la realidad, ¿no? El Banco de México. Aquí lo han manifestado en varias ocasiones, sobre todo cuando el Banco de México decía, bueno, aumento tras aumento de 1/4 del punto, y decía, pues no pasa nada, ¿no? Pues ya estamos viendo la realidad, ¿no? El crecimiento económico de hace 48 horas que dio a conocer el INEGI, más que desaceleración, una caída de la economía, una contracción en la economía del 0.3 contra el trimestre previo, pues ya daba señales, ¿no? De que no se iba a mover la tasa de interés. Por eso hoy publicamos precisamente que el 80% de los analistas consideraban que no iba a haber cambio. El 20%, pues la verdad no sé qué números estaban viendo, que consideraban que fuera 1/4, ¿no? Pero con esto también denota que el movimiento en las tasas no va a cambiar, o sea, el resto del año. También no podemos descartar, más bien descartemos una baja en las tasas de interés, porque ahí el mismo comunicado dice que los riesgos están latentes, sobre todo por dos cosas. Uno, en el caso de las alzas del extranjero, pues entre paréntesis Estados Unidos, y segundo, también de Estados Unidos, la cuestión del proteccionismo. El hecho de que el señor Trump se empecine, tal y como ya le dio a su empleado, Lighthizer, la orden de que, señor Lighthizer, póngase a trabajar con lápiz y papel para que suba a 25% los aranceles, pues no pasa nada. Oigan, bueno, hay algo relevante. Pero antes de pasar a esto, quería mostrar en la terminal la reacción que tuvo el tipo de cambio. En realidad estuvo bastante, digamos, la gráfica luce volátil, sin embargo, el rango en el que se movió el tipo de cambio hoy es muy escandalosa la gráfica. Exactamente, así de imagen, fue moderado, ¿no? Fue, digamos, una reacción de a lo sumo 5 centavos después de la decisión, y después se regresó el tipo de cambio. ¿Qué es lo...? Pese a que para esta decisión, a mí sí me llamó la atención que para esta decisión sí los analistas estaban con un consenso de 80%, pero los traders estaban más divididos, es decir, había en el mercado, pues, había un pronóstico de ese aumento de tasa, lo cual no suele ser común. Normalmente tanto analistas como el mercado van en pronósticos muy similares, pero esta vez pues sí eran un tanto dispares, pero bueno, el mercado tampoco reaccionó muy bruscamente
a la decisión de mantener la tasa. Creo también por el tema de la Fed. Creo que ayer la Fed mantuviera la tasa y de que los pronósticos se mantengan para un alza en septiembre, también hizo como que el mercado se mantuviera dentro de un escenario que ellos tenían también contemplado. Precisamente para allá quiero ir, los pronósticos, hay varios elementos que están en el aire, elementos que por supuesto Banxico, y ahora pues ya sabemos que también le preocupa el crecimiento, hacia la siguiente reunión, la reunión que va a ser en octubre, después de la reunión de la Fed en septiembre. ¿Cuál es la expectativa? A mí me preocupa la lectura que hacen algunos analistas de esta decisión, porque lo que hace es desinflar un poco las expectativas de que suban las tasas de interés en octubre por parte del Banco de México. Va a depender de lo que haga la Reserva Federal en septiembre. Si la Fed sube, es probable que el Banco de México suba su tasa de interés, sobre todo si el peso tiene volatilidad, está un poco depreciado, en fin. Pero creo que sí es preocupante que el Banco de México haya decidido no mover su tasa de interés por una razón asociada al lento crecimiento de la economía y no a la presión sobre la inflación. Algunos analistas, lo comento sobre esto que tú preguntabas ahora, pero dice Intercam, por ejemplo, se conserva el tono restrictivo, hawkish, de los últimos comunicados, pero en menor grado. Dice B por más, notamos un tono menos restrictivo en el comunicado de Banxico, ahora le otorgamos menores probabilidades de alza de 25 puntos base en los meses siguientes. Entonces el mercado con esto dice, bueno, Banco de México está menos predispuesto a subir su tasa de interés y eso puede cambiar las expectativas. Lo cual también podríamos estar viendo ahora sí que tomó el timón Alejandro Díaz de León. Recordarán que con el tema de Carstens hay quien decía, es que incluso en la rumorología se decía que hubo hasta un distanciamiento de Luis Videgaray con Carstens por el tema de que Carstens defendió la autonomía del banco y que no permitió tantas injerencias del gobierno, sobre todo en el tema del crecimiento económico y el ciclo de alzas. Pero ahora con Alejandro Díaz de León, pues a lo mejor ya estaríamos viendo y que ya tomó el mando y que el mandato de Alejandro Díaz de León se iba a estar viendo no solamente de reojo, sino lo va a estar viendo bien de frente el tema del crecimiento económico. También podemos estar viendo ya ahora sí un cambio en la... Pero la decisión fue unánime, acuérdate. Sí, claro. Toda la Junta votó por mantener la tasa. Ahora es raro que en el Banco de México veamos decisiones divididas. Sí las hay, pero... Cada que viene el obispo hay una. Sí, sobre todo en el caso del aumento de las tasas, ¿no? Pero sí, como comenta Víctor, yo destacaría que fue unánime. Pero también creo que el hecho de los últimos cambios que hizo Díaz de León en favor de la transparencia te obliga a más responsabilidad de parte de los integrantes de la Junta. Claro. Porque ahorita dicen, antes se escudaban en el anonimato, pues, bueno, pues que suban las tasas, no, total, pues yo gano 4 a favor y uno en contra. 200,000 pesos mensuales, no pasa nada, ¿no? Pero el hecho de que estuvieran subiendo constantemente desde diciembre de 2015 está llevando a niveles, por ejemplo, de las tarjetas de crédito clásicas a niveles de 54% anual. Están pagando hoy intereses, estamos pagando intereses de esa índole. O sea, bueno, no es gratis. Que tampoco era que estuvieran mucho más abajo, ¿no? Previo a... Bueno, están en 49. No, pero bueno, estamos hablando que de diciembre de 2015 a la fecha la tasa ha aumentado casi en 500 puntos base. Claro. Sí, el aumento no ha sido menor. Y quiero destacar también esto que mencionaban en la diferencia, el diferencial que mantienen las tasas entre México y Estados Unidos. Decías, Vic, por supuesto va a depender de lo que haga la Reserva Federal. Son 475 puntos base la diferencia que hay entre ambas tasas. Eso le da margen, digamos, que ¿será suficiente margen? Creo que el año pasado nos preguntábamos, ¿esto ya será suficiente margen? Pues no, más. Siempre hay espacio para más, ¿no? Exacto. Estos 475 puntos todavía le darían margen para... el tema es que ese diferencial se va a ir cerrando, ¿no? ¿Por qué se va a ir cerrando? Porque Estados Unidos, la Fed va a subir su tasa, o sea, la previsión que tiene, incluso hasta 2 veces, va a depender de cómo se comporte la economía. Mañana vamos a tener cifras muy importantes sobre empleo. De julio tuvimos la semana pasada el dato de crecimiento de 4.1% en el segundo trimestre del año. Claro, en fin, creo que ese diferencial es un diferencial para mantener el atractivo de las inversiones en pesos, pero se va a ir cerrando y cuando tienes un escenario con muchas incertidumbres, como lo señala el Banco de México, cuando tienes todavía en proceso la negociación del Telecán, cuando no sabes qué va a pasar con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en fin, una serie de situaciones que pues a los inversionistas no les va a importar que el diferencial siga siendo muy amplio, se van a ir a los instrumentos seguros siempre. Claro. Ahora, también la decisión de octubre creo que tiene esta particularidad del tema de la víspera y ahora sí
del cambio de gobierno. Es decir, creo que también es una oportunidad de que el banco suba la tasa y que un gobierno que ya se va, o sea, que ya quizá no tenga tanto interés en los datos, en cómo le va a afectar mediáticamente, y todavía no llega el otro. Es decir, creo que también se le presenta un balón ahí botando en el área al banco como para subir la tasa en línea con la Fed, y entonces a partir de ahí sí analizar si vamos a seguir si van a seguir a la Fed en este ciclo de alza o aprovechando el colchón que han armado en los últimos años, pues bueno, se deciden frenar en algunas ocasiones, ¿no? Ahora, estos niveles, y qué bueno también que tocas el tema del gobierno entrante, digamos, estos gobiernos estos niveles, perdón, de la tasa de referencia, ¿le van a cobrar factura al siguiente gobierno en cuanto al crecimiento económico? Vaya, ¿qué es lo que podríamos esperar que el gobierno de López Obrador reciba como país y con perspectivas de inflación? ¿Están ancladas, no están ancladas con el crecimiento económico? Si la transición fuera en este momento, López Obrador estaría recibiendo una economía con un crecimiento de 2%. Y él ha dicho que su objetivo es que crezca 4% en promedio anual. O sea, la verdad es que el escenario se ve muy retador en materia de crecimiento, pero puede ser lo que dice Isaid, que el Banco de México tenga todavía esa ventana de oportunidad para mandar una señal de contundencia contra la inflación y tener un margencito de un par de meses para que llegue el nuevo gobierno y se acomode. Sí, tendrá problemas, Abraham, porque recordemos que diversas mediciones señalan que después de la segunda tasa no la refleja de inmediato en el crecimiento, en la economía en total, sino hasta 18 meses después es cuando se resienten todos los efectos. Es decir, hoy no es la foto del alza de hace 2 sesiones, sí, claro, sino de hace año y medio de atrás. Recordemos que ya son casi 3 años de política restrictiva, y sí, o sea, el Fondo Monetario Internacional ha señalado en diversas ocasiones que la economía mexicana, al menos por los próximos 6, 7 años, va a crecer solo 3%. Y si a eso le agregas una política monetaria restrictiva, pues sí te vas al 2% o menos. Pues aunque creo que el crecimiento del próximo gobierno va a ir mucho de la mano de la inversión pública. Creo que el crecimiento, o que puedan tener un crecimiento mayor al que tendremos este año, irá mucho de que el presupuesto que van a elaborar en los siguientes meses pues logre, ¿no?, dotar al gobierno de los recursos para toda la inversión, y también, claro, que venga acompañado, como lo están buscando, de la inversión privada, para lo cual ahí sí, el tema del acceso al financiamiento, ahí sí es donde puede golpear. Pero el gobierno también se financia en los mercados, claro, y el costo de financiamiento es más alto. Claro. Pues vamos a ver qué es lo que pasa para la siguiente junta. De una vez vayan poniéndole, ¿qué esperan para la siguiente junta? 25 puntos base arriba. Conclusiones, bueno, ¿qué esperan ustedes? Conclusiones también. Pues si hay un arreglo en el Telecán, que es posible, dado a esta política que está aplicando Estados Unidos de divide y vencerás, al neutralizar a Canadá, yo creo que ya no habría cambios el resto del año. Okay. Yo creo que de aquí a... Va a dejar su tasa entonces inmóvil, eso es lo que dice Baud. Yo no me voy a atrever a hacer un pronóstico, te voy a decir por qué. Porque de aquí a octubre es un montón de tiempo. No, espera. Y de aquí a octubre vamos a tener resolución del aeropuerto, quizá del Telecán, la reforma energética, quizá yo un poco idea más clara. Van a pasar un montón de cosas en materia económica respecto al próximo gobierno, que aventurarse ahora... es decir, no sube, pero si tengo que jugármela ahora, creo que sí la va a subir. Ok, muy bien, pues muchas gracias, Víctor Piz, Baude Barrientos y Isaid Mera. Muchas gracias por esta plática. Seguimos en Mesa Central. No se